tengo el gusto de invitar a un amigo, a Valentín Muro, que si no lo conocen, les recomiendo que lo sigan en @valencine. Y Valentín escribe todos los domingos un correo que yo me he convertido lentamente en fanático, que se llama Cómo funcionan las cosas. Y hace 2 domingos escribió cómo hackear el colegio o cómo se hackea la escuela. Y que a mí en lo personal me pareció súper atractivo hablar de la educación. Yo ya hablando con él tocaremos algunos temas, pero creo que la educación tiene muchas mejoras y muchas cosas que se pueden hacer y creo que Valen en ese correo y lo que vamos a charlar hoy nos invita a hackearlas. Así que a ver si lo tengo Valen por ahí. Hola Valen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas va? noches, bienvenido de vuelta a este espacio que es Eco TV. Y nada, un gusto tenerte acá. Sí, buenísimo. Me gustó la otra vez la conversación que tuvimos durante la ECO, así que es un gol poder hablar de vuelta. A todo esto, imagínense, al menos yo no soy muy bueno con la agenda y voy por osmosis, lo voy a contagiar a Valen, que veníamos charlando de que teníamos que hablar después de la eco y solo logramos hacerlo en vivo. Así que esta es la charla cebada que veníamos hablando en privado en vivo. Así somos, ¿vale? No podemos. Sí, la birra que nos debíamos. La birra que nos debíamos. Valen, vos en 2014 diste una charla, ¿no? Sobre una experiencia que habías tenido muy particular. Habías salido a filmar un documental, un hackumental, sobre el movimiento de los makerspaces de Europa, ¿no? Y con un Sí. tachero estabas contando, no sé si le estabas hablando al tachero o a alguien más sobre el viaje que habías tenido. El tachero para y te dice, no, pará, ¿ustedes son hackers buenos? Siempre me parece súper atractivo esta idea, ¿no? De gente que es buena y mala. Pasa que, bueno, esto, o sea, justo vos y yo en esta conversación somos como el microclima del microclima y a mí me pasa, bueno, que yo trabajo temas vinculados a la cultura y la ética hacker desde el 2012. Entonces me olvido de que son términos que, digamos, fuera de mi burbuja tienen otro significado. Entonces, claro, los uso con total liviandad y de repente realmente me tengo como que pinchar a mí mismo para recordar que para muchas personas hacker es delincuente. Entonces digo como, no, cierto, claro, que eso es lo que las personas generalmente piensan. Y en ese caso, bueno, nosotros trabajamos temas de básicamente cómo incorporar los valores de la cultura hacker a la educación. Entonces, bueno, y en particular en ese, fuimos a grabar este documental por Europa y después por Canadá, en donde lo que queríamos ver era un poco, casi te diría el contraste entre qué pasa en Latinoamérica, en Argentina, y en Europa, frente a esto de bueno, nada, las personas que se reconocen a sí mismas como hackers o que adhieren a ciertos valores y demás. Y ahí, bueno, hay un montón de cosas para contar también, pero justamente cuando en esa conversación con el tachero, hablamos tanto de esto que nos pregunta, bueno, ¿ustedes son hackers buenos? Porque creo que tengo un virus en la computadora y no sé qué, bueno, y ahí veo que en 3 minutos en una vereda tratamos de resumirle qué significaba como ser o no hacker y cómo en realidad, digamos, la solución para sus problemas, lo mejor que podía hacer era buscarla él mismo y no esperar que alguien se lo solucionara. Es que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, que esperar que alguien te lo solucione o hacerlo uno, ¿no? Y presentarse el problema como una oportunidad y no como un problema. Conozco mucha Claro. gente que entró al mundo de la seguridad informática, por decirlo de alguna manera, o el mundo del reverse engineering porque su juego le pedía el CD y aprendieron a cómo hacer el no CD. Hace poco hablaba Mm. con un chico llamado Nahuel Grisolía que una de las primeras cosas que hizo fue eso. Creo que los hackers, como sobre todo a nivel educativo, ¿no es una manera de aprender mediante desafíos o es un enunciado un poco más fácil de seguir? Sí, algo que para mí es muy divertido de estas discusiones es que de algún modo hablar de hackers es cómodo porque es un concepto que resume muy bien, como que contiene muy bien el significado de un montón de cosas que son como dispares. Entonces, digamos,
la cultura hacker o el perfil de una persona que se reconoce como hacker tiene que ver con cuestiones como el autodidactismo, lo que vos decías, como bueno, el asunto de cómo me procuro no solo como el conocimiento, sino cómo lo puedo hacer de una manera en la que me lo procure yo mismo y no que dependa de que alguien más me enseñe, por ejemplo. Entonces, de ahí viene como la cuestión de aprender, por ejemplo, con tutoriales o lo que sea. Pero por otro lado también está todo esto que es muy fuerte de la relación con la comunidad y de hecho de enseñarle a otros y todos aprendimos, sea desde cuestiones de seguridad informática a cuestiones de computadoras en general, por lo general gracias a alguien que tuvo un problema parecido al nuestro antes y nos dice, no, es por acá. Y por lo general no suele ser el tipo de educación que recibimos en la escuela, que es más bien como servido. Por lo general, el tipo de conocimiento que se comparte, incluso si lo pensamos en foros o antes como en salones de IRC o lo que fuera, por lo general son como la punta que necesitas para seguir. Como, no, fíjate como por dónde podés investigar. Y de hecho, todos tuvimos la experiencia en un foro o en un espacio de discusión que alguien quisiera como la solución y cae súper mal. Y de hecho, bueno, Eric S. Raymond, que escribió cosas súper interesantes sobre esto, tiene un texto que es cómo hacer buenas preguntas. Y dice, bueno, primero tenés que demostrar que hiciste la tarea. Es que creo que para alguien que es autodidacta, y recién pregunté en el chat cuántos autodidactas hay, y ya creo que varios van a levantar la mano. En mi caso, yo soy autodidacta y todos nos cruzamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace X? Y ese X es tipo, no, pero búscalo en Google, podés hacer esto, no leíste nada. Y muchas veces la pregunta es una excusa para conectar. Digo, no es tanto la pregunta que te estoy haciendo, sino el ayúdame, acompañame, creo que es un desafío. Y con esta virtualidad, pero las cámaras, los Discord y demás, se está viendo esto más. Puntualmente en el Discord de la ECO a veces veo que hablan sobre radio y mucha gente se conecta y se llenan los canales porque ver a alguien hacer algo es una manera también de aprender. YouTube es Claro. el mejor ejemplo también, ¿no? Sí, sí, y esto, bueno, nosotros en nuestras experiencias en educación, de hecho, lo que hacemos por general tiene más que ver con justamente generar espacios. Por eso también nosotros en realidad lo que salimos como a investigar era por un lado como, digamos, los y las hackers y dónde habitan. Entonces Claro. era la cuestión como, bueno, hackerspaces y makerspaces y demás como lugares que por sus características, que tienen que ver mucho más con lo humano que con lo físico, promueven bueno, algo que llamábamos como autoaprendizaje colectivo, que es como muchas personas reunidas en un lugar aprendiendo por su propia cuenta, que es, digamos, distinto de lo que propone la escuela por lo general, pero es súper interesante porque, por ejemplo, incluso en talleres técnicos, lo que encontrás es que, no sé, te digo un ejemplo, hace muchos años, ya 7, 8 años, organizábamos un espacio que era el taller de inventos, que era mayormente para personas que no tenían conocimientos técnicos. Y lo que pasaba es que eran tipo jornadas, 8 horas, una cosa así, súper libres, ¿no? Como la gente llevaba cosas para desarmar o lo que fuera, y le enseñabas a un par, por ejemplo, cómo se usa un soldador para sacar componentes. Y de pronto llegaba gente que no sabía soldar, pero había aprendido y no le habíamos enseñado como ninguna de las personas que estábamos organizando. Y es porque le había enseñado a alguien a quien le habías enseñado antes. Entonces, al final de la jornada, es como que había más gente que había aprendido por un par que por un mentor. Es que a veces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que el enseñar también es muy gratificante y muy empoderador. Esta idea de saber algo nuevo o algo que te parecía hiper desafiante en minutos y ver que es súper simple y que lo hiciste vos sin ayuda, haces que otra persona se anime. Porque el aprendizaje, ¿qué es al fin de cuentas? Sentir de que, no sé, entrar a un lugar que no sabías cómo ibas a salir después. Es como abrir un libro y siempre hay una Totalmente. transformación. Eh, Sí, y en eso vos le dijiste, es la experiencia. Como incluso una de las anécdotas hermosas digamos, recolectamos con los años era una piba que estudiaba artes y que había aprendido algo así, como algo muy básico, ¿no? Como básicamente cosas como recuperar componentes de, por ejemplo, un tablero de un lavarropas y luego soldar, no sé, LEDs o
resistencias o lo que fuera en algo nuevo. Y a partir de esa experiencia se animó, creo que no me acuerdo si era aprender un instrumento, y que no tiene nada que ver, tipo, no, como, no fue, pero fue como, che, si pude aprender esto que pensé que era completamente inaccesible, puede ser que pueda aprender otras cosas. Entonces es como esa experiencia transformadora que te cambia tu relación con quién sos. Yo en mi casa tengo varios sobrenombres, pero también soy como una de esos sobrenombres es la maldición de las linternas. No, en mi casa, el día de hoy, tipo, preguntás dónde hay una linterna y automáticamente seguro Fede la desarmó. Yo tuve como una manía en un momento de desarmar absolutamente todo lo que había en mi casa que tenga cierto rol electrónico. Pero no tenía, nunca fui a un colegio técnico, ni mucho menos. Pero bueno, las linternas sufrieron en los avatares de... Y creo que es esta idea de aprender pensando con las manos, ¿no? Tomando un poco lo que vos lo decís, esta idea de la experimentación directa cuando tenés cierta edad es súper nutritiva. Vos viste también talleres para chicos cuando viajaste y supongo que después con Wasabi también. ¿Cómo es esa experiencia de ver a pequeños jugar con tecnología y repensar la tecnología con su propia imaginación también? Bueno, algo muy, muy loco de eso es que o sea, nuestras primeras experiencias con Wasabi, trabajando con niños, fueron bastante de la mano de Jorge. Jorge fue como nuestro gurú y mentor y siempre como la persona a quien recurrimos para entender un poco más también esto de básicamente cuál es la relación de los niños, porque algo que pasa también es que cuando crecemos empezamos como a distorsionar bastante la idea que tenemos de cómo son los niños y ni hablar de cómo fue como crecer nosotros en los 90 y lo que es crecer ahora, bueno, en nuestro caso todos éramos de Bariloche, entonces todos medio que corríamos por el bosque y jugábamos con maderas y clavos a los 6 años, y acá a veces no es la misma experiencia. Y, ¿No tenían pisos de y lo goma que en las plazas allá? claro. No, no, era todo madera y crujía. No, y lo que te das cuenta ahí es, por ejemplo, cómo se puede ir moldeando esa relación como con los objetos. Y es muy loco, pero en general está como súper, como se disuade mucho a los chicos de que, tipo, prueben, de que experimenten y demás. Y ahí incluso a veces es mucho más interesante. Fue mi propia experiencia. O sea, a partir de un momento, básicamente nadie se animó a regalarme nada que fuera de más de tal precio porque sabían que yo lo iba a desarmar. Pero al mismo tiempo, como regalándome, por ejemplo, esos tipo autitos de control remoto, pero como los más baratos, que eran tipo atrás y adelante y con un cable, ni siquiera que eran control remoto real, sino que Tenías que tenías ir que correr corriendo atrás atrás. del auto. Claro, nada, desarmé todos los que alguna vez tuve y era la parte más divertida, ¿entendés? Era como, bueno, jugar, no sé, una hora de la manera en que viene el juguete y después, bueno, ver qué le podía inventar, agregar lucecitas, cosas así. Es que creo que al fin de cuentas es eso, es aprender jugando, ¿no? Y que el jugar a veces la premisa es la satisfacción un poco directa y creo que lo que más cambia es la sofisticación de nuestros juegos o el precio de nuestros juguetes, ¿no? Pero Claro, al fin de cuentas yo siempre digo que hackear algo tiene un shot energético y de realización que te solidifica que con pocas cosas que aprendés sentís ese sentimiento. Yo el caso puntual, yo una vez di clases de lockpicking a gente que no tenía nada que ver, o sea, trabajaba en seguridad, pero y creo que la gerente de recursos humanos de la empresa que lo di ganó y abrió todo y estaba fascinada porque era una persona que debía tener 50 años y aprendió algo que le parecía completamente revolucionario y medio subversivo, ¿no? Esta idea de abrir cerradura en una institución bancaria. Y la cara de placer que fue aprender por sus propios medios a desafiar algo que su vida estuvo rodeada, creo que es muy empoderador. Imagínate qué le pasa si les enseñás eso a los chicos. no, ni hablar. Y con eso también es que la experiencia transformadora es muy fundamental y está muy dejada de lado. Y es la idea de que podemos hacer algo que tiene efecto en el mundo. Suena como una boludez, pero realmente, no sé, la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo sentimos que el mundo, nada, transcurre a nuestro alrededor y de repente es como, no sé, tipo hacer algo y que se prenda algo o
nada, abrir una cerradura, algo que antes era un impedimento y ahora lo pasamos. O poner un estante donde no estaba y de repente eso, es como, no sé, o sea, no puedo no haber cambiado el mundo, pero eso lo hice yo. Y esa experiencia en educación es fuertísima. Si te pones a pensar, la mayoría de las cosas que suceden en la escuela son más bien pasivas, como no se da esa sensación de, bueno, nada, tuve este efecto en el mundo. Es que sí, y creo que si sufrís de algún, y le abro unas grandes comillas, ¿no? Un trastorno de aprendizaje, por decirlo un trastorno, digo. Yo era súper Mm. inquieto y lo que me ponía en el pizarrón, mi cerebro se iba absolutamente a otro lado. Pero vos me ponías enfrente de un taller y una sierra circular y me sentía como que era el mejor alumno. También está la idea de formato Mm. de qué se aprende, cómo se aprende y quién te lo enseña, ¿no? Bueno, entre las cosas así, justamente en Canadá, en Toronto, estuve en un lugar muy lindo que se llama Maker Kids y que hacían un montón de talleres y me acuerdo que tenían muchas experiencias con pibes en el espectro autista que los padres como súper frustrados, por ahí chicos de 11 años, una cosa así que los padres súper frustrados porque los pibes básicamente no hablaban con nadie y no sé qué, y estaban como muy como, bueno, ensimismados y demás. Y cuando iban a los talleres, de repente era como, bueno, tenían que hacer algo y se ponían a charlar como los padres no los reconocían, porque claro, es muy distinto como charlar que de la nada, que charlar de algo que tenemos que hacer en conjunto o de algo que estás haciendo y demás, algo que conecta a las personas a partir del hacer. Entonces, nada, los veían ahí y no lo podían creer porque en toda la experiencia en la escuela no les pasaba nada parecido. Y esta idea de pronto que uno siendo chico, bueno, a gente chica que le enseña a los padres, ¿no? Esta idea de un Mm. cambio de dinámica de aprendizaje, ¿no? Digo, en general uno lo acompaña a los padres con algo tecnológico, pero digo, cuando tenés cierta edad, enseñarle a quien es tu puerta en el mundo es súper fuerte. Bueno, ese es el mayor desafío. De hecho, en nuestra experiencia en educación, siempre como lo más desafiante es justamente eh, hablar con los docentes. Porque está esta cuestión justamente de, bueno, los docentes o, digamos, las figuras paternas y demás, que son quienes te tienen que guiar y te tienen que enseñar. Y yo qué sé, y de repente que un pibito de 8 años les enseñe, hay cosas en las que está como legitimado, ¿no? Entonces, bueno, está esta idea que es una pelotudez de los nativos digitales. Entonces, no, claro, el pibe de 8 años puede enseñarle de computadoras a sus docentes, pero si se trata de, no sé, ciencias naturales, no, claro, porque eso lo tiene que enseñar como la maestra o el maestro, lo que sea. Y un poco esto de que medio que se rompió todo en los últimos 20 años, porque un pibe más o menos atento, que lea más o menos bien Wikipedia, o sea, fácilmente sabe más de algo muy específico o tiene un dato que no tiene el profesor. Eh, Obviamente, nadie puede saber todo, eso es lo más básico. Y esa es la relación de poder que va cambiando y que a veces es difícil de adoptar. De, bueno, no vas a saber más que la persona a la que le estás enseñando. Claro. Ayer tuve una llamada con un chico que me pareció súper divertida, con Matías, le mando un saludo porque le vi un comentario por ahí, que él es de Ushuaia y nada, ya hay un par de colegios experimentales sobre que hablan un poco de esta idea de conectar a los más pequeños con la naturaleza, con los que rodean, que aprendan a vivir en el mundo donde están creciendo, ¿no? Y él me preguntaba bueno, no se tocaba tanto la tecnología y creía que se debía que capaz ninguno de los profesores o los educadores tenía ese conocimiento, entonces, bueno, no se centraban. ¿Tenés alguna recomendación para quienes nos están escuchando de cómo dar un primer paso en hackear un poco el colegio y el sistema educativo? ¿Qué nos invitás a leer o a ver o a escuchar que nos dé ideas para hacer eso? Bueno, hay bocha de recursos. Eso es lo mejor. De hecho, gran parte de nuestro laburo con Wasabi, en particular en un momento trabajamos 3 años con un colegio en México, que fue donde pudimos como realmente implementar todo esto. De hecho, las ideas de este correo que yo envié de si se puede ser un hacker en la escuela, casi a un par de meses después de que yo hice esa presentación, fuimos a México a trabajar en este colegio para implementarlo.
Y es muy loco porque si bien hay mucho escrito, gran parte de lo que teníamos que hacer era no solo una traducción del inglés, sino una traducción cultural. Porque hay una relación con las cosas que es muy distinta. Y eso también era el contraste que vimos con Europa, donde, por ejemplo, estando en Suecia, siempre cuento esto, pero estando en Suecia, hacerte tu propio mueble era algo tipo subversivo, revolucionario. Y acá era como, no sé, agarré un par de cosas que encontré en la calle, le puse algo para apoyarlo y me hice una mesita. Y nadie dice como, bueno, wow, qué hacker que sos, qué revolucionario. Y en eso, bueno, hay un montón de recursos en internet, en inglés, ahora en castellano también. Hay un libro interesante que en inglés se llama Invent to Learn, que se llamará Inventar para Aprender, o sí lo editó acá, siglo XXI. Y, y tiene, de hecho, una introducción a la cultura hacker que es de mis preferidas porque es muy, muy resumida, pero es muy correcta en términos históricos, como que arranca en los años 50 y te cuenta como la evolución del término y menciona tipo el club de trenes de MIT, o sea, como que arranca bien. Y no se come este verso de que, porque, bueno, gran parte de lo que pasa con todo esto es que quienes te venden que como el futuro de la educación lo que tiene es que está en el pasado. Y eso es bastante fuerte, como si vos vas Quoteemos esto, como por favor. si vos vas como a las raíces, incluso a las ideas que fundamentaron en el siglo XIX, a fines de 1800, la idea del jardín de infantes, esas son las ideas como del futuro de la educación. Básicamente, una relación mucho más fuerte con la realidad, con el hacer cosas, con el aprender haciendo, con lo empírico, con lo científico, y es muy delirante eso. Eh, y también esto, como podemos decirle como hackerspace, makerspace, lo que quieras. Básicamente es un galpón con herramientas en donde las personas aprenden mayormente por su propia cuenta, guiadas por personas que tienen más experiencia y aprenden haciendo y compartiendo sus aprendizajes. Digamos, si lo pones en esos términos, ya deja de ser como un término en inglés y todo eso. Y ahí también creo que la guía también es experimentar un poco y hay mucho escrito como incluso de pedagogía de los años 50 y 60 a lo que hay que actualizar con el tema de básicamente de tecnología, que en ese momento no existía. Pero después como que las bases son tipo como desdibujar un montón de cosas que asumimos. Por ejemplo, el sistema de evaluación. Claro. Sí, y creo que el sistema de evaluación está puesto en un momento en la vida que capaz es completamente innecesario para el desarrollo. Digo, es literalmente entras en una competencia donde o sos bueno o no. Y digo, para la Claro. evaluación de una persona pequeña, decir, bueno, no soy bueno en lo que el resto es, a mí me marcó. Digo, yo para las aquellas que están pensando, yo siempre fui mal alumno, dado los estándares que hoy con Mm. Valen nos negamos a asumir. Es que sí, bueno, de hecho, vos al principio, cuando estábamos charlando, decías como, bueno, somos autodidactas. Si yo toda mi vida fui autodidacta es porque básicamente me empujaron a eso. O sea, siempre me costó muchísimo aprender en la escuela, en la universidad, como en lugares en donde otro me marcara el ritmo. La mayoría de las veces porque había cosas que por ahí me costaba entender. Algunas veces porque iba más rápido. Entonces, tipo, también todas las personas que hayan ido un poco más rápido en una clase saben lo choto que es eso también. Y entonces veo que, básicamente cuando descubrí que podía aprender cosas por mi propia cuenta buscando en internet, dije, bueno, esto es una masa, como... eh, No, no pero Kung no Fu. es como... Claro, pero digo como que muchas personas aprendimos por nuestra propia cuenta, pero por nuestros problemas para aprender en otro lugar. O sea, Completamente. si la escuela y la universidad hubieran sido distintas conmigo, por ahí no estaría hablando de esto, pero como que hay algo también muy fuerte, incluso dentro de la cultura hacker, de muchas personas como que fuimos como muy outcast, como medio como que quedábamos un poco afuera de otros lugares y de repente encontrás que podés conectar con un montón de personas que están más o menos en la misma que vos. Hace poco, seguramente lo debes haber visto, pero yo lo descubrí hace muy poco, saboteándole la cuenta de Plex a un amigo, que es un documental que se llama Trace Road, de una persona que hace un fanzine llamado Monochrome y que viaja a Estados Unidos a charlar sobre lo que es la contracultura, ¿no? Y él parte de Mm. la base que toda gran cultura, toda contracultura,
fue impartida por nerds, ¿no? Esta idea del fanático o de que lo impulsa. Y me pareció súper atractivo como, nada, que era ser un cyberpunk, ¿no? Y de pronto decía, bueno, ser cyberpunk, para empezar, tenés que tener 13 años. Digo, y me parecía súper tierno porque lo fui entonces. Claro, sí, 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 sí. Y me parece que cuando lees en voz alta algo que te identifica después de leer tanto otras cosas, me parece súper potente. Y al menos eso fue uno de las claves que a mí me llevaron al mundo de la seguridad. Pero, y te invito ahora, tenemos otro invitado que ve la tecnología y juega la tecnología desde un lugar que yo lo envidio un poco y me parece siempre súper atractivo las cosas que vi, que es Jorge Krau. Así que, Valen, si te parece, si te quedás, ahora vamos a escuchar un tema para descansar, tomar un poco de agua. Vamos a escuchar algo de Jorge y vamos a charlar los tres sobre un poco qué es hackear instrumentos y vamos a continuar esta conversación. Así que, Valen, quédate ahí, ustedes también quédense ahí y Vale. ahora vamos a un video.